Gracias y paz, amados hermanos, que tengan muy buen día. Vamos a hablar de la fecha de nacimiento del Señor Jesús según la Escritura, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ponernos en modo Grinch, vamos a robarnos la Navidad. Es un chiste, Dios les bendiga. Bueno, vamos a leer Lucas 1, 35 al 36. Dice Lucas 1, 35 al 36. Respondió el ángel y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Hasta el 37 también lo leí. ¿Por qué leo este texto? Porque la clave para entender más o menos el nacimiento del Señor Jesús, según lo que yo creo, aclaro que esto es creencia de Alejandro, no está confirmado por toda la totalidad de la iglesia. Hay gente que cree que nació en una fecha, hay gente que cree que nació en otra fecha. Yo creo que nació en la fecha que voy a intentar demostrar porque las evidencias me llevan a eso, pero cada uno tiene que hacer su investigación, ¿sí? Así que bueno, ¿por qué menciono esto? Porque si Juan es 6 meses más grande que Jesús, si yo logro por la evidencia de la escritura saber cuándo nació Juan, puedo determinar más o menos la fecha de cuándo nació Jesús. La parte que voy a leer ahora está en otra versión, eh, pero se va a entender bien que estoy leyendo Lucas 1, versículo 8. Dice: ahora sucedió mientras Zacarías ejecutaba los deberes de Cohen, o sea, como sacerdote ante Jehová, en el orden de su curso, acuerdo con las instituciones relativas de las responsabilidades de los Cohenim, o sea, de los sacerdotes. La suerte había caído sobre Zacarías para quemar incienso en el templo. Eso era una cosa que le pasaba a un sacerdote una vez en la vida, ¿no? En este momento toda la multitud reunida en el monte del templo para la fiesta de Shavuot, según algunos creen. ¿Por qué es fiesta de Shavuot? O sea, fiesta de Pentecostés. ¿Por qué piensan que era Pentecostés? Porque siempre en la fiesta de Pentecostés se junta toda eh, la comunidad, ¿no? Todo el pueblo se junta a esperar que el sumo sacerdote salga del templo y dé la bendición arónica. Es lo mismo que estaba pasando en Pentecostés cuando todos estaban reunidos en una casa que no era una casa, sino que era una casa de oración, sino que era en la parte del monte del templo, y estaban todos sentados, una gran multitud que después Pedro predica y se transforma en 3000. O sea, no había una casa tan grande en esa época para que Pedro con los 12 se ponga a predicar en un techo como si tuviera una boca de parlante y lo escuchen 3000 personas y después se conviertan. Y encima que las personas sepan que los que están adentro de la casa eran galileos que hablaban en otras lenguas. O sea, esto pasó en una reunión multitudinaria donde estaban todos orando y todos esperando que salga el sumo sacerdote y de la bendición arónica como se solía hacer. En vez de eso bajó el Espíritu Santo y dio la bendición de parte de Dios. O sea, no sé si se entiende, pero gloria a Dios por eso. Nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, dio la bendición arónica a través del Espíritu Santo, usando a Pedro para predicar el Evangelio y eh, cumplir con las profecías que habían dicho los profetas, ¿no? Derramaré sobre mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Me estoy yendo para otro lado, pero es un punto esencial, yo creo, lo creo así. Bueno, entonces por eso todo el pueblo estaba esperando la bendición de Zacarías, ¿no? Estaba rezando en el patio exterior, en el templo de la ofrenda del incienso. Mientras oraban, Zacarías vio al ángel parado al lado derecho del altar de oro. Esto es Lucas 1:8, ¿no? Entonces, bueno, ya saben la historia de Zacarías, que Zacarías se queda mudo, no le cree, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo determino ahora que Zacarías, más o menos en la fecha de junio, casi julio, más o menos, es la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces,
según el calendario hebreo, que ahora voy a mandar una captura para que ustedes vean el calendario hebreo, podemos determinar que el nacimiento, que la concepción, o sea, cuando Elizabeth quedó embarazada, podría haber sido dentro de las fechas de julio más o menos. Entonces, si yo cuento de ahí 9 meses para adelante, me va a dar una fecha. Me va a dar en el mes de Nisan. El mes de Nisan es el principio del año hebreo, el año agradable del Señor, que el Señor Jesús lee en Lucas 4 y está también profetizado en Isaías 61. Entonces empieza un nuevo año donde, un nuevo tiempo, ¿no? Donde, bueno, él prepara el tiempo, prepara Juan el camino para el Señor, ¿no? Eh, Empieza un año. No digo que justo empieza el año ahí, porque empieza en realidad con la gracia y la muerte del Señor Jesucristo, pero sí da indicios al cumplimiento de las profecías de que Elías tenía que venir primero, porque Juan el Bautista vino en el poder de Elías para preparar el camino para el Señor, ¿no? O sea, está profetizado eso. Entonces ahí uno se da, por indicios se va dando cuenta que se va cumpliendo la profecía y se va a terminar cumpliendo el año agradable del Señor. Por eso estoy diciendo, ¿no? Después lo pueden ir leyendo los versículos que voy mencionando. Entonces, si yo cuento del mes de Nisan, que en el mes de Nisan nace Juan el Bautista, yo tengo que contar 6 meses para adelante, porque según este texto, 6 meses más grande es eh, Juan el Bautista. Entonces yo cuento 6 meses para adelante y me tiene que dar más o menos la fecha donde nació el Señor Jesús. El mes de Nisan es más o menos marzo-abril, cuando se celebra, ellos celebran el principio del año, más o menos marzo-abril, y nosotros en enero, ¿no? Bueno, pero este es el calendario hebreo. Si nosotros contamos de marzo 6 meses para adelante, que Jesús nace 6 meses después, porque Juan era 6 meses más grande que él, entonces más o menos Jesús nace entre septiembre y octubre, que es la fiesta de tabernáculos, y la imagen esta que sube mi mamá me va al pelo. ¿Por qué? Porque yo no creo que Jesús haya nacido en un pesebre lleno de animales, lleno de estiércol, lleno de toda cosa que hacen los animales, porque ellos eran hebreos, se cuidaban mucho de la limpieza, había muchas leyes que el Señor había establecido de limpieza, de pureza ritual, de un montón de cosas. No iban a tener el nacimiento de un bebé en un lugar así, ¿no? Entonces, perdón, los que creemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, eh, ese habitó es hacer tabernáculo en el hebreo original, ¿no? Ese habitó se traduce como hacer tabernáculo, y eso lo puede ver, bueno, obviamente la fiesta de los tabernáculos, eh, el, el el judío, ¿no? El hebreo mayor de 13 años estaba obligado a subir a Jerusalén y hacer el tabernáculo, o sea, se tenía que armar una enramada, se tenía que hacer una casita, así vamos a ponerlo para que se entienda, como de madera. En realidad la traducción no es pesebre, sino sucot, eh, tal como lo puede encontrar a Jacob, que había ido a Sucot, había hecho unas casitas, ¿no? Como refugios temporales, ¿no? Para que la persona entienda que es un peregrino en la tierra, ¿no? Que está pasando por un tiempo. Por eso Jacob le dan la orden de vivir en refugios temporales, ¿no? También lo puede encontrar esto en Éxodo 33:7, Apocalipsis 21:3, Ezequiel 37:27, que habla de hacer tabernáculos, y el mismo Dios dice: yo haré tabernáculo con ustedes. Hay promesas del Dios diciendo esto, y Jesús cumpliendo eso de hacer tabernáculos. Ahora, fíjese que si todo varón mayor de 13 años tenía que subir a Jerusalén, había subido un montón de gente a Jerusalén, Belén está muy cerca de Jerusalén, ¿no? Imagínense todas esas ciudades colmadas de gente que venían de visita de todas las regiones de la zona alrededor. ¿Se acuerdan que en Pentecostés empieza a mencionar un montón de gente que venía
a la fiesta de Pentecostés. O sea, son tres fiestas multitudinarias: Pentecostés, Pascuas y fiesta de tabernáculos, que toda la gente alrededor se reunía. Entonces, imagínense que estaba colapsado el pueblo. También en esas épocas, según la escritura, había un edicto. Dice Lucas 2: aconteció que en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Jesús subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret de Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Entonces ven que el Imperio Romano, hábil, como junto a estos hebreos que están en contra de nosotros, que no quieren que, que nosotros lo gobernemos, ellos creen que va a venir alguien a libertarlo, están esperando un Mesías, o sea, no nos quieren a nosotros, había levantamientos armados, etcétera, etcétera. Como junto yo a todo el pueblo hebreo, bueno, en una de estas tres fiestas hacemos un edicto para que levanten incienso a Augusto César y lo proclamen como rey. Entonces, ¿dónde hago las fiestas? Bueno, en una de estas fiestas multitudinarias, cuando estén todos juntos, le hacemos el censo, ¿no? Entonces, ahí uno entiende por qué el mesón estaba lleno, por qué no había lugar y por qué ellos terminan viviendo en un tabernáculo hecho de madera, un refugio temporal donde hasta el día de hoy se lee la Torá toda una semana y se estudia eso, ¿no? Se estudia la escritura. Entonces, los que creemos que Jesús nació entre septiembre y octubre, que es fiesta de tabernáculos, creemos que el Verbo se hizo carne y habitó en un tabernáculo de carne el día de la fiesta de eh, tabernáculos. Después, bueno, lo que había mencionado un hermano, Juanma, eh, acerca de que, bueno, era que las ovejas no estaban en un lugar alto, ¿no? Que estaban a la luz de la luna, ¿no? O sea, no era invierno, porque si era diciembre tenía que haber sido invierno en esa zona. Entonces eh, los pastores hubieran buscado un refugio para que las ovejas no estén tomando frío, y en cambio estaban a la luz de la luna, estaban afuera, ¿no? Estaban pastando. Entonces eso te da indicio que también podría haber sido que nació en fiesta de tabernáculos. Ahora, ¿por qué se celebra el 25? Fue simplemente, según entiendo yo, por una movida política. Los cristianos estaban creciendo en, en multitud, ¿no? En el Imperio Romano, y tenías también la fiesta la fiesta de Saturnalia, ¿no? Que era una fiesta pagana donde se celebraba como hoy se celebra la Navidad, que la gente come en exceso, que se emborracha en exceso, que tiene sexo, que tiene, no sé, toda clase de inmundicias. Entonces, así se celebraba la Saturnalia. Entonces, eh, creo que los gobernantes de esa época, no sé bien si fue Constantino, pero fue una movida política, como tengo contento a las dos partes. Bueno, eh, se celebra el nacimiento de Jesucristo el mismo día de la Saturnalia, tengo a todos contentos, una movida política que no fue tanto que a él le importaba lo religioso, sino tener a la gente tranquila y tener el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que lo hizo. No tanto como que a él le importaba la doctrina ni nada de esas cosas, ¿no? Y sin embargo, los cristianos primitivos de los primeros siglos sí festejaban la Navidad, pero como esto era una adoración al sol, ellos querían demostrar la adoración al verdadero sol de justicia, como dice la escritura. Dice la escritura en Malaquías 4:2, habla del sol de justicia, y en el Salmo 37:6. Entonces, bueno, los cristianos creían en ese sol de justicia e intentaban contrarrestar eh, la forma de festejar, ¿no? Que tenían los que festejaban la Saturnalia, que es muy parecido a cómo festeja el mundo hoy, en exceso de comida, en exceso de un montón de cosas, ¿no? Por otra parte, bueno, el tema del árbol, muchos dicen que es un objeto pagano y satánico.
yo creo que un ídolo no es nada, pero la escritura sí menciona acerca de estas costumbres que tiene el mundo pagano. O sea, la costumbre del árbol de Navidad no viene desde hace poco, es algo que viene hace mucho y usted lo puede encontrar en Jeremías 10, versículo 2 en adelante. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata, con oro, lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea, como verán, esta era una práctica que se hacía normalmente en la antigüedad. Los que Bueno, los que festejan con un árbol de Navidad no se sientan mal, es lo que dice la escritura. Si usted lo quiere tener y creer que el sol de justicia, nuestro Señor Jesús, es lo que alumbra en la punta o es la estrella que guiaba a los magos, ¿no? Que, bueno, ahora nos vamos a meter en el tema de los magos también. Para empezar, los magos no eran magos, eran sacerdotes, eran, vamos a ponerle discípulos de Daniel eran. Ellos eran astrónomos, astrólogos, eran gente de ciencia, gente entendida en la palabra, no eran cualquier persona, no eran tres, era una comitiva con soldados, con guardia, eran personas que levantaban a los reyes. Por eso Herodes estaba muy asustado cuando ve a esta comitiva con esos tipos de regalos, que ellos sabían que este tipo de personas eran gente que educaba y establecían reyes, ¿no? Eran esos sacerdotes que se dedicaban a eso, ¿no? A estar al lado del rey, así como lo hacía Daniel, ¿no? Entonces, ellos ven por profecía que le deja Daniel, de que iban a hacer, que sí iba a haber una constelación que se iba a alinear, y ellos ven las constelaciones, ven las señales, una tras otra ven las señales, y ellos cuando ven la última señal del nacimiento, terminan yendo a, a Belén a ver al Señor Jesús, que no lo ven el día del nacimiento, lo ven en su casa cuando ya había nacido, había pasado quizás un año y unos meses. Es un error pensar que ellos llegaron exactamente en el día, porque la escritura no lo menciona así, y lo vamos a leer. Bueno, lo podemos ver en Lucas, no, perdón, Mateo 2, versículo 9, vamos a leerlo de ahí, del versículo 8. Y enviados a Belén, dijo, id allá, perdón, y enviados a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Esto es Herodes hablando eh, con los magos, ¿no? Con con toda la comitiva, ¿no? Con esta gente que levantaba reyes, con esta gente que no eran tres, sino que daban tres regalos, tres tipos de regalos, no eran tres. ¿Por qué digo que es una comitiva? Porque ellos tuvieron que pasar desde Persia, ¿no? Desde donde estaba Daniel, desde Babilonia hasta Jerusalén, por un tramo muy grande de desierto, donde había mucha gente que robaba, donde había caminos de comerciantes, ¿no? Y era un lugar frecuentemente de robos, entonces esta gente tenía que estar armada, tenía que venir con su mini ejército para protegerlos a ellos, y ellos iban a levantar un rey. Fíjense que Herodes termina temiendo a ellos, no los pone presos ni nada, sino vayan, hagan y después avísenme. Les tenía un respeto a ellos, ¿no? Entonces fíjense la importancia que tenían estas personas. ¿Por qué digo que eran descendientes de Daniel? Porque, digo, discípulos de Daniel, porque Daniel no tuvo descendientes, Daniel era un eunuco, entonces no tuvo descendientes, y él estuvo
a cargo de muchos reyes, ¿no? Eh, Estuvo en 3 reinados diferentes, él estuvo a cargo, estuvo gobernando, estuvo ayudando, entonces él recibió muchas riquezas que no se las pudo dar a nadie. Esas riquezas terminaron siendo para el Señor Jesús, para que, bueno, ahora después vamos a ver cómo él eh, recibe, ¿no? Ahora, cuando vienen los magos, recibe todos los tesoros, después se le escapa porque Herodes manda a matarlo y está 4 años en Egipto y después vuelve. Entonces tuvo que tener dinero para ir hasta allá, hasta Egipto, para volver y para tener estadía. También tengan en cuenta que él el Señor Jesús hace su Brit Milá, ¿no? Cuando le cortan el prepucio a los 8 días después de nacimiento, y él ofrece el sacrificio de las palomas, ¿no? Es un sacrificio de pobre, pero después de repente tiene plata para hacer un viaje, tener estadía y después para volver. Eso es porque los magos, ¿no? Le dejan estos regalos. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, o sea, cuando ellos estaban en el oriente, mirando las señales, lo que le había dicho antes, iba delante de ellos hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron a la casa, fíjense, nació en un pesebre. Después van y le hacen el Brit Milá, o sea, el bautismo del Señor Jesús, cuando ofrecen el sacrificio de las palomas, o sea, que no estaba en la casa, no estaban en el pesebre, sino que habían pasado días donde ellos le hacen la circuncisión a los 8 días, entonces después están en la casa, porque dice, y al entrar en la casa vieron al niño, no al bebé, al niño, con su madre, y postrándose lo adoraron y abrieron su tesoro y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no viesen a Herodes, regresaron por otro camino. O sea, también la historia de los Reyes Magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, no aparece en la Biblia porque tampoco aparecen esos nombres, yo no los encontré. Y no eran tres, sino que eran 3 tipos de regalos que daban estos reyes, que ellos levantaban reyes, estos reyes magos levantaban reyes, ¿no? Eh, Así que mencionamos el tema del árbol, mencionamos el tema de los magos, mencionamos el tema del nacimiento del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo debo yo como cristiano celebrar la Navidad? Porque todo el mundo la va a celebrar, yo quiero celebrar el cumpleaños de Jesucristo, todavía no está bien claro cuándo nació, cuándo no nació. Creo que estamos en la libertad del espíritu para celebrar esta fiesta. Ahora, ¿cómo voy a celebrar la fiesta? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 12, versículo 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y heredarlas y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían ellos, aquellas naciones, a sus dioses, yo también les serviré. O sea, como en la Saturnalia adoraban al dios Sol, en fiesta, en orgía, en borrachera, en esto, yo voy a hacer lo mismo diciendo que es el cumpleaños de Jesús, cuando sabemos que no es el cumpleaños de Jesús. O sea, como imagínate que vos tenés a tu pareja de hoy y vos le decís, yo sabes que yo te amo mucho, pero voy a festejar tu cumpleaños el día que nació mi ex. Difícil, ¿no? Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor?
Nos está diciendo que nosotros debemos adorarlo como a Él le gusta, no como a nosotros nos gusta, ni como el mundo adora al Señor Jesús. Entonces, cada uno en su conciencia debe saber cómo festejar esta fiesta para que Jesucristo sea el centro de adoración en la familia, ¿no? Y si uno no quiere festejar, haga una comida, ore como todos los días, agradezca al Señor y a dormir, ¿no? Cada uno es libre de hacerlo como él quiere, como uno quiere, pero tenga en cuenta que no está adorando al Señor Jesús si usted festeja la Navidad como festeja el resto del mundo y hace las mismas cosas que hace el mundo. Entonces, bueno, esto era lo que quería plantear. Lo resumí lo más que pude. Es un tema muy extenso, hay muchos versículos que tocar, hay muchas cosas que debemos ver, pero traté de ser lo más simple posible. Hay un montón de cosas que obvié porque iba a ser el audio de 3 horas, entonces lo hice lo más resumido que pude. Bueno, Dios le bendiga, tengan una muy feliz Navidad, les deseo un muy feliz año y sepan que usted ya tiene todo. Si usted está en Cristo, usted ya tiene todo. No, pero yo estoy esperando que Dios me dé esta bendición, que Dios me dé esta sanidad, que Dios me dé esto, que Dios me dé lo otro. Para. El Verbo se hizo carne y habitó en nosotros y hoy habita en tu corazón. Él te amó con amor eterno, según dice Jeremías 31:3, ¿no? Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno es un amor que está en la eternidad, no en el tiempo. Deja de pedir cosas en el tiempo. Vamos a poner, por fe, imagínate que yo no tengo una pierna, por fe yo ya la tengo, porque yo sé que en la eternidad Él me amó y prometió volver por mí y darme un cuerpo regenerado en el cual mi cuerpo va a ser perfecto. O sea, yo ya tengo todo, lo tengo a Cristo. Dios no te dio perdón, Dios no te dio amor, Dios no te dio misericordia, Dios no te dio todas esas cosas bonitas. En realidad Dios te dio a Jesucristo y todas esas cosas bonitas están en Jesucristo. O sea, Él ya te lo dio todo. Sos heredero del mundo, vas a vivir eternamente con Cristo, vos ya tenés todas las bendiciones, vos ya estás completo. Nosotros pedimos cosas en el tiempo porque a veces no entendemos que Él ya nos dio todo, ya está todo. Entonces, como ya ahora entendés que ya tenés todo, caminás por fe diciendo Dios me lo va a dar a su tiempo, cuando Él quiera, ¿sí? Así que ya el mejor regalo ya lo tenés. Y bueno, ni quise mencionar al gordo de Papá Noel porque no existe en ningún lado de la escritura. En realidad Papá Noel es un invento, creo que chino o japonés, de una persona flaquita, vestida de rojo, que daba regalos y después, bueno, se hizo marketinero, le hicieron más bonito, más agradable y no tiene nada que ver con el Señor Jesús. Según yo entiendo, era así la historia, pero cada uno puede hacer su investigación pertinente, sentarse, investigar, leer y ver cómo fue el nacimiento de Cristo, cuándo nació, por qué se festeja, por qué no se festeja. Este es el pensamiento de Alejandro y cada uno es libre de pensar como quiere.